Hoy es domingo en la noche, 28 de octubre. Entonces 29 y 30 y 31. Nos quedan 3 días para terminar el mes de octubre, ¿ya? Y al ratito pues vemos algunas matitas por aquí rojas y amarillas, aunque ya para el norte está muy bonito todo el escenario. Antes de leer aquí en Proverbios 23, vamos a tener esto en cuenta. Y es un ejemplo que quiero traerles porque la escritura tenemos nosotros una bendición muy grande, pero con el Espíritu Santo. Mucha gente pues, si no tiene este dato de que debe invitar, debe invocar el nombre del Señor, o tener conciencia de que somos enseñados por Él. Y uno de los ejemplos de tantas versiones diferentes es este versículo. En este versículo vamos a tener una verdad central. Y esa verdad central es que hay un individuo que está comiendo con otro y de alguna forma está compartiendo con esa persona. Y esa persona pues tiene unos pensamientos que no concuerdan con sus modales. En otras palabras, esa persona pues simplemente pues está pensando de una forma y se está expresando de otra. Es como le diríamos nosotros hipócrita, dos caras. Entonces aprovecha el escritor de Proverbios, creo que Salomón ahí, ¿no? Sí, Salomón. Y entonces él pone este mensaje ahí. Pero yo voy a escuchar primero lo que dice el mensaje de la Biblia de Nora. Y vamos a poner esto entonces. A ver, Nora, ¿cómo dice? 23:7. Nada más que un solo verso. Es el 6, 7 y 8, pero vamos. Porque cual en su pensamiento, en su corazón tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Ok, entonces ahí el escritor de este proverbio, Salomón, señala el corazón como el lugar donde nosotros podemos encontrar la verdad. Por supuesto que si el Espíritu de Dios está en nosotros, si hemos tenido la gran experiencia maravillosa de tener conciencia de que Dios y nosotros habitamos en el mismo espacio, entonces nos es fácil ver lo que dice Salomón. Salomón pues está diciendo que esta persona, yo no sé si puedes leer el primero, el anterior. El 6. El 6. Dice, no comas pan con el avaro ni codicies sus manjares. Sí, fíjate, yo te voy a leer aquí, como dice una versión que tengo yo. No la tengo acá, bueno, la he quitado. Pero bueno, usted puede ver distintas versiones, no sé si tienen algunas ahí, que se está refiriendo al hecho básico de cómo nosotros pensamos en nuestro corazón, así nosotros somos. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que piensan, y esa es la verdad de ellos, piensan, pero piensan y actúan diferente. Tienen esa ambivalencia, podríamos decir, o eso que le podemos llamar hipocresía, y solamente pues si nosotros pues tenemos el discernimiento de espíritu, podemos saber qué espíritu está funcionando con las personas. El verso 7 que ella leyó dice, cual piensa en su corazón, así es. Pero imagínense, si la persona no se expresa honestamente, no se expresa con sinceridad, ¿cómo usted puede conocer si esa persona está está expresándose como es? Y yo he conocido muchas personas, y sobre todo las personas que son entrenadas por distintas, tú sabes, para distintas cosas. Somos entrenados como espías, por ejemplo, que tienen que estar haciéndose pasar que no son muy santitos y lo que están haciendo es recogiendo. Y bueno, y tanto que yo creo que nos sobran ejemplos en el mundo y en las personas que conocemos para
comprobar esto. Entonces vamos a tomar solamente la verdad. Como piensa en su corazón. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Como piensa dentro de sí. Dentro de sí, en el centro del corazón. Bueno, nosotros debemos ya en estos momentos conocer que todo en nosotros está interconectado. Todo está interconectado porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el mundo, cuando decimos mente, pues decimos acá. Pero la escritura dice que del corazón salen los malos pensamientos, salen ¿qué más dice? Todas las cosas que menciona de pecado, sí, y una serie de cosas, ¿para qué vamos a nombrar? O sea, todo lo malo sale del corazón. Así que el hombre es bueno o es malo. Y en una escala, si tuviéramos una escala como esta regla, pudiéramos tener lo malo hacia abajo, por ejemplo, y lo bueno hacia arriba. Porque el hombre funciona en el bien y el mal. Pero el centro de su vida es el corazón. El corazón está conectado con el cerebro. Entonces, cuando vamos a hablar físicamente, el hombre tiene un corazón y cerebro conectados. Pero ya cuando hablamos de que están conectados, sabemos que están por los nervios conectados. Pero lo que pasa a través de los nervios, según los que conocen científicamente, es como una corriente muy, muy difícil de detectar. Entonces ellos dicen que va corriente por acá y todo en el cerebro se interconecta y todo, pero no se dan cuenta de que todo está conectado. Entonces yo diría que es la mente nuestra. Si nosotros seguimos leyendo en la Escritura una verdad que dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es la mente de Cristo? Es la mente de un hijo. Y funcionaríamos entonces completamente como un hijo de Dios. Pero todas estas cosas se están aclarando por el Espíritu de Dios, como esta noche cada uno de nosotros tenemos el ir a la Escritura. Vamos a leer algunos versículos y vamos a ver cómo es que se enriquece lo que leemos, cómo cobra vivencia, cómo se producen imágenes. ¿Ve? Y más sin embargo hay personas que van y leen un libro, como yo hace un poquito de tiempo atrás, creo que el año pasado, estaba con un hermano, entre comillas, ¿no? Y entonces él me leía un versículo y él me decía que eso es lo que decía ahí, pero él me decía la interpretación de él. Y yo decía, no, hermano fulano, ahí no dice eso. No, que si ahí yo lo leo que dice eso, pero es que tú no te das cuenta que tú lees lo que está diciendo ahí, pero lo lees con otro ángulo, con otro espíritu, con otro. No es lo que dice ahí. Entonces, ¿cuántos y cuántos versos, pasajes, historias tenemos nosotros en la Escritura? Y que podemos ver que la gente la interpreta, por así decirlo. Los intérpretes de la ley, como decía en la mañana la clase, ¿se recuerdan? Habían intérpretes de la ley. Cuando nosotros no entendemos algo, regularmente, cuando digo nosotros estoy hablando del ser humano, pues regularmente le damos vuelta y le ponemos, como dice, le ponemos entonces, lo miramos por un ángulo, por el otro, aplicamos lo que sabemos, aplicamos si sabemos psicología, en psicología aplicamos cuántas cosas, y mientras más conocimiento tengamos, más aplicaciones hacemos. Pero tan sencillamente como dejar que el Espíritu de Dios nos dé luz, nos dé vida sobre la Escritura. Y esta es la forma más fácil de escuchar a Dios. La gente tiene este término, la palabra de Dios, y muestra en la Biblia la palabra de Dios. Sí, es la palabra letra muerta, es la palabra ley. Para que sea la palabra de Dios, debe el Espíritu darle completamente expresar la verdad que dice ahí, o sea, comunicarnos a nosotros. Y eso viene a nosotros a través
de los pensamientos. Los pensamientos forman se pueden leer en las figuras que se forman en nuestro velo de nuestra carne, nuestro velo de nuestra mente, o sea, el velo de nosotros, el velo que cubre las naciones, el velo que pudimos encontrar en el templo de Salomón, que pudimos encontrar en el tabernáculo de Moisés. Ese velo corresponde a ese lugar donde nosotros estamos recibiendo las imágenes internas y las imágenes externas, las que son transferidas a nuestra vida a través de lo que escuchamos, a través de lo que vemos, y entonces ahí es donde entonces se conjugan, se analizan, se dan vueltas los conceptos, las ideas, y formamos entonces hasta la teología a la cual creemos. O sea, cuántas y cuántas cosas, cuán profundo es el conocimiento de Dios, que Salomón quedó, bueno, todos los años que vivió y todo lo que escribió, y fue tanto y tanto que no terminó nunca de estar disertando y de estar indagando acerca de tantas cosas. Imagínense, y Salomón vivió en un tiempo donde no tenemos nosotros los inventos modernos como que nos han ayudado tanto no tenía computadoras, por ejemplo, no tenía televisión, no tenía radio, pero todo lo que él habló, disertó y escribió, igualmente todo lo que Jesús disertó y todo lo que se escribió acerca de él, no es nada más que un trampolín para que al revelarlo al Espíritu de Dios podamos nosotros saber el resto de todas las cosas. Es la base. Tenemos una buena base que se llama la Biblia, de tapa a tapa. A veces es un poquito difícil de poder explicar que ese libro tiene su historia, y no vamos a hacer la clase de la historia de la Biblia, porque la Biblia que leyó Nora hace un ratito no tiene los libros de otra Biblia que tengo yo aquí, de las sociedades bíblicas, ni mi Biblia católica, donde están los apócrifos, los libros que simplemente la Iglesia Católica aceptó dentro de lo que llamamos el canon de las Escrituras. Y no solamente incluyeron los 5 libros de Moisés, los Salmos y los profetas que nosotros tenemos en la nuestra, sino que pusieron muchos más libros. Ahora, eso es desde Lutero en adelante, esa es una disputa que tienen entre los intelectuales católicos, sus doctrinas y su Biblia, y el mundo evangélico que salió, protestante que salió de Lutero, y no se ponen de acuerdo. Yo diría que puedes meterte en los libros apócrifos, como te puedes encontrar, por ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio de todos los evangelios que se están encontrando, y que tenemos, y tenemos el Espíritu de Dios, que es capaz de llevarnos a nosotros toda verdad y decirnos si eso es incorrecto, si eso, no sé. El único que puede darnos a nosotros la verdad exacta de algo que estamos leyendo es el Espíritu de Dios. Imagínense qué tremendo trabajo, qué maravilloso trabajo del Espíritu. Pero esto no viene así porque tú dices, hoy te invoco Espíritu de Dios. Sabemos que estamos bajo la gracia, pero debe haber algo que nos conecte con el Espíritu. Si tú tienes el Espíritu y el Espíritu Santo, son 2 espíritus. Y eso es fácil. En una mente, en un sistema dual, o una mente natural donde nosotros tenemos una dualidad, o sea, Dios es uno y nosotros somos otro, pues no hay problema. O sea que cuando el Espíritu se le ocurre bajar o venir, como hay muchas iglesias dice, está bajando el Espíritu, y tantos conceptos de lo que es los ungidos y lo que significan tantas cosas, porque el punto de vista donde están mirando todas las cosas, están mirando desde el monte del hombre. Pero se llega el día y el momento donde nosotros comenzamos a tener pensamientos que no se pueden separar de Dios. Y esos pensamientos que están basados en la verdad, que son la verdad,
es la verdad, son pensamientos que revelan la naturaleza y los propósitos de Dios con nuestra vida y las pautas y todo lo que envuelve esta realidad de estar en este mundo de tercera dimensión. Esos pensamientos sí podemos nosotros llamar la mente de Cristo. Son pensamientos donde comenzamos a ver a nuestro Creador, el Padre, el gran Yahweh, yo soy. Cuando vemos a Jesucristo, cuando podemos entender cómo es que Jesús pudo ser un hombre y cómo pudo decirle a los discípulos allí, ya me viste a mí, ya viste al Padre, cuando Natanael le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice, ya me viste a mí, ya viste al Padre. Es que somos la imagen, tanto físicamente como espiritual, o sea, como expresión del Padre, porque somos hijos. Pero claro está, nosotros conocemos que no hacemos los mismos milagros que Jesús, que no tenemos el mismo amor, la misma compasión. En otras palabras, que todavía no hemos llegado a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud del conocimiento de un hijo de Dios, como San Pablo decía en Efesios capítulo 4, ¿se recuerda? Entonces, esto es donde vamos a situarnos esta noche. Nos situamos en el Espíritu, nos situamos en el amor de Dios, nos situamos también en la historia, podemos situarnos también en nosotros mismos, en saber cuánto hemos adelantado, cuánto sabemos, cuánto Dios nos ha enseñado, si tenemos mucha más edad, pues tenemos más historias, si tenemos tenemos un recuento de fracasos y de victorias y de todo. Es algo que bueno, todo ha sido llenado por el Señor y realmente esta noche no importa lo que tú hayas vivido en Cristo, si son 20 años, si son 5 años, si es un año, si son 20, si son 60, es una vida maravillosa, es una vida de paz, una vida de descanso, una vida donde realmente hay una respuesta de por qué respiramos, por qué sentimos, por qué vivimos en este mundo. Y no es nada más que el principio de grandes cosas que están por ser reveladas. ¿Por qué sabemos esto? Porque estamos en este tercer día maravilloso, este milenio, donde no solamente por la cuenta del hombre y por las escrituras vemos que han transcurrido 6.000 años, sino que estamos entrando en ese reposo. Y ese es el día del Señor. ¿Se recuerdan que en Génesis dice de reposo, dice que es el séptimo, él descansó el séptimo día? Bueno, cuando nosotros vemos la persona de Jesús y vemos entonces las explicaciones de San Pablo y vemos Hebreos, podemos nosotros podemos leer ahí con el Espíritu de Dios que dice que falta un reposo, todos tienen que entrar en el reposo. O sea que para que todos nosotros podamos participar a plenitud de esa unión con Dios en experiencia, debemos nosotros considerar que hemos entrado en su día y que aún el Señor no ha terminado en nosotros. San Pablo decía, bueno, pues no es que yo lo haya alcanzado, yo prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento, a la plenitud. Sí, voy buscando la corona de la vida. Dice, no es que yo lo haya alcanzado, sino que yo continúo. ¿Ve? Sí, y él mismo se pone en esta expresión de decir, bueno, si tú me sigues a mí o sigues mis consejos, pero no lo hagas sino como yo sigo a Cristo. O sea que le daba la oportunidad a aquellas personas que estaban alrededor de él y todo, de poder juzgarle a él a través del Espíritu de Dios. Y si nosotros juzgamos, tiene que ser a través del Espíritu de Dios, porque San Pablo no se veía como el hombre más sabio, ni más perfecto, ni el mejor de los apóstoles, sino el más pequeño de todos, porque él quería moverse en todo el caminar, en todo el carácter de Jesús. Él quería ser un hijo verdadero del Señor, donde el mejor ejemplo que él podía tener era del Hijo de Dios. Y no solamente el ejemplo que él
recibió directamente del Espíritu, sino que él podía confirmar con las Escrituras, con lo que él había vivido, con lo que él conocía que iba a venir el Mesías. Él podía ver al Señor en toda la Escritura. Otra cosa interesante de San Pablo es que él no enseñaba ninguna doctrina que se le ocurriera a su mente. Él dice en el libro de los Hechos, en que aparece por el capítulo 26, dice: yo no enseño nada, ninguna doctrina que no esté en los profetas, en los salmos, en la ley. ¿Y qué significa esto? Bueno, porque esa es la garantía. La garantía está en la base escritural. La base escritural sin el Espíritu de Dios, entonces vamos a hacernos a buscar, instruirnos en ser doctores en teología, para entonces poder explicar lo que se escribió allí, lo que creían los hebreos, lo que hicieron, etcétera, etcétera. Y aunque parece que todo esto tiene que ver con la verdad y todo, tiene apariencias, porque hay muchos vacíos y muchas cosas que el hombre no las puede recibir si no está conectado con Dios. Y esa es la protección. Dios es un Dios nuestro es espíritu y Él se protege. Todo está cubierto. Y cuando simplemente se revela es porque la persona tiene su corazón dispuesto y el Espíritu de Dios pues inmediatamente responde a eso. San Pablo lo mira como el camino más excelente. El camino más excelente es el camino del amor. Y hay un verso que, antes de pasar a otra cosa, vamos a ver ese versículo que está al final del capítulo 12 del libro de 1 Corintios. Para no ponerlo parafraseado, sino vamos a leerlo exactamente como dice en la versión que está leyendo. No, es 12, el capítulo 12 al final. El último versículo del capítulo 12. De Corintios, 1 Corintios. Sí. Yo lo tengo por acá, si no se lo puedo buscar. Vamos a leer del 27 al 31. Del 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ok, vamos a ver entonces cómo están funcionando nuestros querubines esta noche. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué usted ve en un hombre gigantesco? No sé lo que tú ves. Pero él dice, soy el cuerpo de Cristo. Si hacemos un dibujo, bueno, así como nosotros podemos hacer un dibujo, el outline, a mí me es muy cómodo hacer un outline, lo aprendí en arquitectura, los hombrecitos y las mujeres. Entonces, podemos decir, somos el cuerpo de Cristo. Bueno, dibuja un hombre. Si tú dibujas un hombre, dices, eres tú. Pero tú eres parte de muchos miembros. Y ya entonces esa es la verdad que se está... Ya te viste ya, no sé cómo usted pudo ver esto a través del Espíritu de Dios. Así, Cristo es un hombre, pero es un hombre de muchos miembros. Si no tenemos la ayuda del Espíritu de Dios, pues hacemos así, rascándolo en la cabeza. Oye, esto está difícil de entender. Facilito. En el mundo ahora hay 2 hombres nada más. Antes de venir Jesús a la tierra, o antes de venir y mostrarse el Cristo, o sea, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, antes de venir a la tierra, había un solo hombre en la tierra, físicamente. ¿Quiénes eran? Los descendientes de Adán, éramos nosotros. Pero una vez que vino Jesús y hizo toda su obra y mostró al Hijo, Él no se quedó como la semilla, Él siguió siendo la semilla. Por eso se vuelve al Padre. Para que entonces comenzara la etapa del nuevo hombre. Eso es un evangelio, esa es la buena nueva. Y que ese hombre está siendo tratado por Dios en todos los hombres, que no hay ningún hombre en el mundo
chinos, de todas las razas, de todos los pueblos. Dios está tratando con ellos abiertamente, porque antes trató a través de un pueblo que se llamó el pueblo hebreo. Después de la separación de las 10 tribus que fueron esparcidas como tales como tribus, pues entonces quedaron las 3 tribus del sur, que son los Benjamín y Judá, y los levitas, porque por eso los levitas son los 3. Sí, entonces así que quedaron 2. Por eso en el tiempo de Jesús no se les llamaba hebreos, sino se les llamaba judíos. Y ahora pues la gente cuando habla de los judíos naturales, según los descendientes de distintas tribus, pues llaman judíos. Por esa razón es la fiesta, es decir, dice en el Nuevo Testamento, había una fiesta, la fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque desde Isaías eran las fiestas de ellos. De Isaías para atrás, o sea, antes de Isaías, eran las fiestas de Jehová. Pero de Isaías en adelante, si usted puede leer el capítulo 1, dice, me dan asco vuestras fiestas. Y esa palabra, esa escritura, Isaías fue el profeta para Israel. O sea, el profeta, entonces él estaba profetizando. Ahora, ¿serán nuestras fiestas? ¿El Señor aceptará nuestras fiestas? Pues claro que sí. Ahora Él no está, Él mira el corazón y como estamos en ese nuevo pacto, pues es propicio a todos, porque introdujo su obra y tiene un programa a desarrollar, y ese programa a desarrollar nosotros tenemos el privilegio de haber llegado 2000 años después, casi 2000 años, sí, 2000 años después de esta tierra, casi 2000 años después que el Señor entonces se fue a los cielos, o sea, se desapareció de la vista del hombre y entonces quedó entonces el trabajo que está revelado en la misma escritura, y ese trabajo va viniendo en cumplimiento a través del Espíritu de Dios y de los hombres que van entendiendo y van haciendo lo que tienen que hacer para que la próxima generación reciba entonces lo que tiene que recibir. Nosotros hemos recibido hoy estamos hablando de este Billinger, que es un hombre de 1830. Ese es un hombre que yo me quedo tan maravillado, porque yo digo, ¿de dónde sacó este hombre tanto conocimiento de todas las constelaciones, de todas las 12 casas del zodíaco? Y cómo pudo ver en cada casa las distintas partes que tiene. Por ejemplo, la Acuario tiene varias constelaciones y el Loto tiene varias constelaciones. Entonces, cada constelación no sobra nada, no falta nada. Está hablando completamente, cuando le da la vuelta a las 12 constelaciones, es toda la historia del propósito de Dios en la tierra, de hacer un hombre. Y Jesús dijo, miren los cielos, hay señales. Abraham, lo primero que participó es de los cielos. Y nosotros nos maravillamos cuando fuimos allí a Mont Ranch, ¿te recuerdan? Tan precioso. Yo recuerdo ahí las noches allá en los campamentos de Cuba, en la oscuridad, como se veía el cielo, como parece que nos aplastaba así, ¿no? Y es algo que es difícil de entender si nosotros no tenemos, si no hubiéramos llegado a como sabemos ahora que esto solamente es la Vía Láctea es una constelación de más de 100.000 que se pueden ver con los instrumentos que tenemos ahora. 100.000 constelaciones, mejor dicho, millones de constelaciones. Y dentro de la Vía Láctea hay millones de soles, miles de miles. Si Dios de la vida y Dios de la expresión, ¿ve? Y nosotros ahora en estos momentos tenemos el gran privilegio que no tuvieron estas personas de la antigüedad. Por eso Jesús dijo, la ciencia se va a aumentar. Yo no estoy en contra de la ciencia. Es que venimos caminando a la par, para que entonces
Veamos como el testimonio de tantos científicos que están observando los misterios del cielo y que han descubierto tantas cosas por la gracia de Dios, a través de su espíritu también. Dice que estos hombres están creyendo más en Dios que muchos de los hombres que nunca han visto el cielo. Porque es tan maravilloso, tan tremendo. Pues este Billinger es uno solo. ¿Por qué no hablar de Madame Guyon cuando habla de las profundidades? Tengo un libro ahí que dice The Depths of Jesus of Christ, las profundidades del Señor. Y hay libros traducidos al español, hay otros que no están traducidos, pero no son difíciles de leer, en Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios. Y hay mucha información, pero sobre todas las cosas, la información básica, la Escritura. Ya sea la Biblia católica que tú tienes ahí, o la Biblia católica que tengo yo, o la Biblia traducción la traducción que tengas, esa Biblia en el libro de los Hechos dice de nuevo Pablo, o está escrito: yo no enseño nada que no esté escrito aquí en todo el resto del Antiguo Testamento. Estaba una vez hablando con un hombre que me estaba diciendo de que creía en el rapto. Y digo, bueno, tú puedes creer en lo que tú quieras, pero la verdad que si tú vas y buscas ese versículo de Pablo, si San Pablo viniera ahora aquí, no pudiera enseñar lo que tú crees. ¿Por qué? Porque eso no está en el Antiguo Testamento. Entonces me dice, está Elías, que se lo llevó. No, Elías no es doctrina. Está Enoch. No, Enoch no es doctrina. Tú me estás hablando de doctrina, de una verdad que tiene que ver con que Dios se va a levantar a la gente. Y eso no está en la Escritura. Entonces se me quedó callado porque el argumento no era tan firme como él pensaba. Y cuántas otras cosas que doctrinalmente han creído nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, y que simplemente son cosas que ellos creyeron y simplemente pues no fueron verdad. Tenemos el gran privilegio de corregir todas esas fábulas, todas esas mitos, todo lo que está, lo que hemos heredado del hombre, cuando nuestro corazón decide totalmente responder al amor de Dios. Entonces vamos a leer lo que dice ahí en 1 Corintios 12, 27-31. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles. Ahora viene la pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Ya pudieron ver un poquito. Vayan mirando con el Espíritu de Dios en la pantalla que tienes interna en tu mente. Vas mirando, vas a estar viendo que eso lo vivimos todos los días. O sea, en la iglesia local, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos son bautizados en el Espíritu? Yo conocí a un hombre que vino acá, y él vino de una iglesia acá, y él me confesó a mí que él era casado con la hija de las personas más importantes de esa iglesia, que viene, es una denominación que viene de México, y que fue creada ahí en México, o sea, fue infundada, mejor dicho. Bueno, él me confesó a mí que a él lo rechazaban, porque él no hablaba en lenguas. Digo, bueno, pues eso es así. Tú vas a un lugar donde todo el mundo se viste de blanco y tú te vistes de negro, y ellos tienen esa base que es una base legal, y te van a ver a ti ilegal. Entonces estuvimos hablando de algunas cositas ahí, pero eso es cierto. Ahora, ¿todos hablan en lengua? ¿Todos son profetas? ¿Todos son apóstoles? ¿No? ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Tienen todos dones de sanidad?
Todos tienen dones de sanidad. Hablan todos lenguas, interpretan todos. Interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Claro, entonces procura los dones mejores. Mas Yo te muestro que yo muestro un camino más excelente. Quiere decir que, mira, en el año 1906 a 1910, la iglesia, los evangélicos, la iglesia en California, los hermanos que estaban allí, que tuvieron el ser iluminados en la verdad, diciendo, esto es cierto, el bautismo del Espíritu Santo es cierto. Ellos fueron transformados porque Jesús los mandó a que fueran a Pentecostés y dieron cuenta de las fiestas judías. Y ellos dijeron, mira, ya Jesús cumplió, Él es la Pascua, Él es los panes ácimos, Él es la gavilla. Es el primero de los frutos. Y comenzaron a entender eso. Yo no sé cuántas, a quién habrán leído, si habrá alguien en la antigüedad que habló esas cosas, pero ellos fueron confrontados con sus propios corazones. ¿Y saben qué hicieron? Se pusieron en una casa, entraron allí y le dijeron al Señor, no salimos de aquí hasta que tú no nos bautices con el Espíritu Santo, porque creyeron al Espíritu de Dios y confirmaron en la Escritura que la fiesta de Pentecostés es una fiesta para todos los gente de Cristo, para todos los hijos de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? ¡Bum! El gran avivamiento. De ahí salieron, pues, eso fue el fundamento de lo que es la iglesia pentecostal de este día. La iglesia pentecostal, ustedes saben que no solamente es una, sino que hay muchas empezó a dividirse. ¿Cómo? Denominaciones. Sí, hay mucha denominación pentecostal y unas pues tienen una doctrina, otras tienen otras. Bueno, y de ahí pues como quiera ellos desarrollaron y en el mundo que estamos viviendo cristiano, en 1950, 1940 y pico, siguió avanzando todo lo que es el conocimiento de el inicio de la iglesia, porque la iglesia comenzó con Pentecostés. ¿Qué pasó al final de los tiempos? Bueno, pues que vino de pronto un avivamiento en el año 69, le llamamos avivamiento porque el Espíritu de Dios volvió a soplar y los hombres entendieron algo más, entendieron que Dios estaba visitando y que teníamos que prepararnos para la era de Acuario y bueno, y otras experiencias, otras personas, para no entrar en muchos detalles. El caso es que comenzó por la Iglesia Católica, Católica Romana, comenzó lo que llamamos en este día el movimiento carismático. ¿Qué es el movimiento carismático? Es exactamente Pentecostés, no en la iglesia pentecostal, sino en personas como católicos, bautistas, presbiterianos, metodistas. Y en estos momentos la iglesia completamente evangélica tiene cantidades, de iglesias y de grupos que realmente son completamente personas llenas del Espíritu y hablan lenguas, hacen milagros, hacen señales. Yo lo puedo ver hasta en la iglesia católica. ¿Sí? Ahí hace poco en Miami fue un obispo ahí todo vestido de blanco con el agua bendita para acá y tiraba agua bendita para acá y la gente se caía y salieron ese día cientos de personas que dejaron ahí las muletas en la silla de ruedas. Podemos verlo hace muchos años, lo oí, el padre Diorio, tremendo, unas explicaciones de lo que es, y tantos que están dentro todavía del sistema católico, llenos del Espíritu. Resumiendo, ¿qué dio esto paso? Dio paso a lo que los muchachos ahora que aparecen y ven en la iglesia de la esquina, iglesia, ¿cómo se llama la que está por ahí, por donde está Pablito y Rosy? RCC, ¿no? Sí, Community Church. Bandera Road Community Church. Sí, BRCC. Se llama así. BRCC, tú no sabes si es católica, si es protestante, si fuera católica diría católica, tendría una campana, ¿no? O algo así. ¿En no denomination? Sí, sin denominación.
no denominacional, sin denominación. Eso le dio el estatus a congregaciones pequeñas y grandes de todos tipos que son sin denominación. ¿Pero qué son? Son iglesias con el carisma, con el espíritu. ¿Cuál es la diferencia entonces entre aquellos grupos que ya no entraron en el movimiento pentecostal? Por ejemplo, hay iglesias nazarenas que son completamente tradicionales, como se fundaron, como eran, con su doctrina y todo. Y hay iglesias nazarenas que son pastores y del sistema, todo la gente, hay señales, hay milagros, como dice, todos hablan en lengua, todos son. Entonces esa es la iglesia de Pentecostés. El Señor nos ha dado a vivir en este día la transición, o sea, el poder alcanzar nosotros la iglesia no tradicional del pensamiento, el pensamiento tradicional, de donde salió Lutero y donde salieron todas las demás restos de nuestras denominaciones cristianas. Yo digo nuestras porque nosotros no estamos divididos. ¿Okay? Entonces, después entonces de dónde, cómo vino el movimiento pentecostal o carismático, y ahora nos toca vivir por la gracia de Dios lo que es la iglesia del tercer milenio, la iglesia del lugar santísimo. ¿Por qué digo la iglesia? Porque como nosotros hemos aprendido y hemos enseñado, somos la iglesia. Cada uno de nosotros es la iglesia. Cuando cada uno de nosotros nos reunimos aquí, hace un ratito estaba el nieto de Mirna, y él estaba allá en Los Teques, allá por Venezuela, ¿no? Y le estaba él enseñando, y él dijo algo que me llamó mucho la atención. Eso es una casa. Y él dijo, no, esta es la iglesia. Entonces, todavía es tan pequeño y ya tiene bien marcado que la iglesia es la casa esa de la esquina que tiene una cruz, o la iglesia presbiteriana de la esquina, o pentecostal, ¿ve? Pero que nada más que es un edificio donde le llaman iglesia, ¿ve? Y es un pequeño. ¿Qué edad tiene Mirna? 6 añitos. 6 añitos, ya se da cuenta, pero muy listo, muy hablador, bien bonito. Y ella le mostró por todo, y la cocina, vas a cocinar, le dijo, y todo. Y claro, pero esas personas mayores también han llegado aquí y me preguntan, ¿esto es una iglesia o esto es una casa? Y este es el lugar donde se reúne la iglesia. El único lugar que me encontré yendo para allá, para Garnerside Park, en Sabinal, cuando uno entra ahí, hay una iglesia pentecostal que dice, aquí se reúne, o este es el lugar de reunión de la iglesia tal. ¿Sí? Y digo, wow, esta gente está más avanzado, bien claro. Este es el lugar de reunión de la iglesia. Esto no es, las paredes no es la iglesia. Pero yo digo solamente esto para aclarar si hay algunos hermanos que no tienen todavía el concepto un poquito tradicional, que se den cuenta de que es el organismo que ella leyó hace rato, el organismo vivo que está caminando, que ha caminado por el sistema, por 300 años después que Cristo resucitó, y entonces fue llevado al sistema romano, y el sistema romano hasta 1500. En 1500 siguió entonces con Lutero. De Lutero entonces siguió por otros 500 años más o menos, y entonces dio a luz todo esto que ahora podemos nosotros mirar la historia, podemos poner todo en orden y darnos cuenta que hemos llegado a ese punto donde ella estaba leyendo. Mas yo os muestro un camino más excelente. O sea, ¿cuál es la llave para poder entrar? Creer. Dice, en la mañana y el viernes enseñó acerca de comer a Jesucristo. Dice, el que viene a mí, y el que cree en mí, eso es comer y eso es beber. Creer en Jesucristo es beber. Ir a Él es beber. Entonces nosotros estamos viendo al premio del supremo llamamiento. Estamos metidos en un cuerpo que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Y nos ha tocado vivir este caminar, que no es solo.
es con Cristo. Y si el caminar es con Cristo, pues nosotros pues no podemos detenernos ahí en detenernos en las lenguas, o en los ministerios, o en todas las cosas que hemos inclusive vivido por estos últimos años. 25 años atrás, nosotros vivimos aquí, el que tiene lengua, que tiene, vivimos la edificación. Unos lo entendieron, otros no lo entendieron. Unos fueron edificados, otros simplemente venían buscando el alivio, lo que sea. Bueno, pero cumplimos como el apóstol Pablo, Pablo enseñaba a los corintios. Y enseñando a los corintios, el apóstol Pablo dice, ok, esto es bueno, pero yo te voy a mostrar un camino más excelente. Y hace 2000 años lo mostró. Y hace muchos miles de años antes estaba escrito, antes de venir Jesucristo allí a los judíos, estaba escrito de que está dividido el plan de Dios en tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Las tres fiestas que pertenecen al lugar, a los atrios, es la obra de la cruz, y aparece cuando tú entras inmediatamente en el tabernáculo de Moisés, aparece el altar de incienso, el altar de bronce, mejor dicho, del incienso no, de bronce, y ahí vemos la cruz, y después vemos el lavacro, y ya sea en el templo grande o en el tabernáculo de Moisés, y después entramos al lugar santo. Entramos ahí donde están los panes de la proposición, donde está revelado a través de esos panes toda la sanidad y la liberación que necesita el alma del hombre. Está dentro del hombre. Está también entonces el candelero, que está alumbrando cuando llega la noche, está alumbrando en la actividad interna. Y está el altar del incienso, donde siempre está prendiéndose el incienso, ahí siempre está con fuego. Okay. Cuando vamos al libro de Hebreos, inmediatamente vemos el altar del incienso dentro del lugar santísimo. ¿Y qué dice? En el libro de Hebreos no está equivocado, es que el velo del templo está rasgado. Y si está rasgado el día que Jesús murió, que se rasgó el velo del templo, dice, inmediatamente Dios está diciendo, yo no voy a poner ningún impedimento a la carne para que pueda participar de lo más excelente. Y entonces comenzamos nosotros a vivir esta gran aventura con el Espíritu, de este gran tiempo maravilloso, donde tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos estas tres fiestas. Estas tres fiestas en forma general son trompetas, que vimos las tres trompetas, oír a Jesucristo, verlo a Él y participar de su justicia, que eso es inmediatamente para entrar entonces en el fuego del Espíritu, del trabajo de Dios. Por eso en la semana pasada vimos no solamente el que se abrió el tercer sello, el tercer ser viviente estaba ahí con rostro de hombre, sino que la voz en medio de los cuatro seres vivientes habló y dijo, ¿qué dijo? Dice, dos partes o tres partes de avena por un denario y una parte de trigo por un denario. O sea, lo que es el salario, ¿sí? 2 libras de trigo. Sí, 2 libras de trigo. O sea, es la proporción de 6 a 1, mejor dicho, de 6 a 2 o de 3 a 1. Porque si se pone 2, 2, 2, son 3. 2, 2 y 2 son 6. Y esa es la proporción, porque yo busqué muchas Biblias, inclusive Biblias que están traducidas del hebreo, o sea, que son Biblias que usan los mesiánicos, y entonces aparece así, en la proporción de 3 a 1. Vimos entonces que realmente ha comenzado ese jinete blanco para vencer en nuestra tierra, cabalgando, es en nuestra tierra, y cabalga para traer la victoria de la santidad, la victoria de la pureza, y por toda la tierra. Pero vimos después el jinete rojo, el caballo rojo, que entonces nos confronta con cabalgando nuestra tierra, por eso es rojo, confrontándonos con aquellas cosas que son el orgullo, la individualidad, todos los conceptos tan humanos, ¿verdad? Tan religiosos inclusive, porque si quieres ver una serie una pirámide de organización,
vamos a entrar entonces cualquiera, coge cualquiera de las organizaciones del hombre, usted puede ver ahí la Tierra Roja, ahí va a entrar, está entrando, y ha entrado ya ese jinete. Y entonces vimos entonces el jinete en rojo, digo en negro, que entonces trae la balanza en su mano, y ese jinete está cabalgando con un caballo negro, y es el que entra en la profundidad de nuestra oscuridad para hacer una obra secreta. Y para que nosotros descubramos en esa oscuridad, si usted cierra sus ojos esta noche aquí delante de aquí de nuestros hermanos, de todos los que estamos, usted va a ver una oscuridad total. En esa oscuridad vive Cristo, está el secreto del hombre nuevo, está la cubierta que tiene que el apóstol Pablo decía, yo no quiero desvestirme, yo quiero vestirme de ese hombre. Entonces ahí está. Entonces lo más maravilloso de todo esto es que estamos viviendo, estamos en el tiempo donde se puede vivir, donde podemos creer, porque el Espíritu nos ha ayudado en su gracia a creer. Podemos creer porque tenemos la mente de Cristo, y aunque hayan debilidades y enfermedades y cosas y más cosas en debilidades en la carne, hay una tremendo impulso de poder ese cabalgando en esa oscuridad, de donde ese caballo negro es el poder. Caballo, ustedes saben lo que significa, ¿no? Que es el poder, es la fuerza. Y pues eso es lo que estamos viviendo en este día. Apenas entrando en trompetas y podemos nosotros ver una cantidad de cosas tremendas. Okay. En esto de negro yo apunté aquí la realidad viva de la vida de resurrección dentro de nosotros. O sea, tenemos una vida de resurrección. Y lo más tremendo de todo es que yo solamente tengo que creer. Yo solamente tengo que obedecer. Yo solamente tengo que participar. Yo solamente tengo que comer al Cordero. Yo simplemente el camino más excelente para poder alcanzar estas cosas, no podemos alcanzarlo por ley. Tenemos que alcanzarlo, como dijo Nora ahí, este es el camino más excelente. 1 Corintios 13 significa, este es el fruto del Espíritu, es el hombre que entra en esa dimensión, que entra en esa realidad. Sí, puedes leerlo si quieres. Sí, 1 Corintios, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal. Ahora, fíjense bien, estamos en esa podemos conocer que está abierto el velo, podemos inclusive participar del misterio, podemos ese caballo, ese jinete con ese caballo negro puede entrar en esas profundidades para mostrarnos la resurrección, el hombre lo que nos está vistiendo, la verdad de todo lo que está en esa oscuridad. Pero la llave para poder entrar no está en que seamos ministros, tengamos dones, que tengamos ¿qué más? Como conocimiento intelectual o teológico. No está en nada de eso. Está que podamos entonces entrar a participar de mezclar todas las cosas en amor. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe, como una campana que suena, y un címbalo, ¿cómo es? Un címbalo que retiñe, ¿no? Un metal que suena, que resuena. ¿Qué más el lado? ¿Y qué dice después? Dice, y si tuviera profecías. Y si entonces ahora yo fuera una persona que llena del Espíritu, tuviera profecía y entendiese todos los misterios. Y toda ciencia. Uh-huh. Y si tuviera toda la fe. De modo que hiciera unas cosas maravillosas, que moviera los montes, se trasladasen, y no tengo amor, nada soy. O sea que bien claro y bien definido está que este camino es tan estrecho para entrar. Es más, el que quiera ser alguien no puede entrar, porque ahí el que entró fue el Señor Jesucristo como precursor primero, para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Y Él nos ha señalado por su Espíritu la forma de entrar y cómo debemos participar. Y estamos tan asombrados de que Dios haga algo tan maravilloso, que es algo increíble.
y es algo, bueno, no tiene uno palabras por explicarlo. Entonces, ahora nos encontramos, ¿ve? En la expresión de la iglesia local, por ejemplo, nosotros. Aquí hay hermanos que saben edificarse, saben traer una palabra, saben dar una palabra, y está bien, eso Dios no lo quiere, no lo quita. Pero ¿qué hay de las personas nuevas? Le tendremos que enseñar el movimiento pentecostal, le tendremos que enseñar el carismático, le enseñamos, ¿qué le vamos a hacer con una persona dice entrando un indocto, un incrédulo y escucha la profecía? Sí, hay profecía. Dios no está diciendo no vamos nosotros a dejar lo que es edificación. Al contrario, venimos a comer en la mañana, comimos en la mañana, estamos comiendo esta noche, estamos comiendo el pan de vida, estamos comiendo Jesucristo, estamos participando. Yo estoy dando una disertación aquí o clase o como usted quiera verlo, y estamos participando del Espíritu Santo. Pero ¿qué hay de nuestro corazón? Si nuestro corazón se siente inspirado en el Espíritu, inspirado a entrar a ese lugar, nosotros tenemos suficientes escrituras para darnos cuenta de cómo se entra a ese lugar. Y se entra a través de las 3 fiestas que están reveladas ahí. Las 3 fiestas que son trompetas, expiación y tabernáculo. Y si nosotros queremos estar seguros de que qué hacemos con el resto, pues tenemos que aprender con todas las cosas que tenemos que aprender y ir a todos los cursos y pasar todos los seminarios y todas las cosas. Le decimos, mira, tranquilo, vamos a leer el capítulo 6 del libro de Hebreos. ¿Alguien lo puedes leer? Capítulo 6. Deja marcado ahí capítulo 13 por si acaso. Hebreos 6. Sí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina. Ella dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante. ¿A dónde la vamos? perfección. A la perfección. Entonces, para entrar a la perfección, ¿qué tenemos que? ¿Cuál es el escritor de Hebreos? Si es Pablo, no lo sé, pero ahí dice, ¿qué tenemos que? ¿Cuál es la disposición de corazón? Dice un poquito antes, en el 5 al final, dice, ustedes debían ser ya maestros. Hay muchos de nosotros que ya debíamos estar haciendo milagros y señales y cuantas cosas, porque eso es lo que te muestra lo que es lo que es la revelación de los dones, los ministerios y todo, el del lugar santo o pentecostal. Pero más sin embargo, se ha pasado el tiempo y una que otra vez una palabra profética, una que otra vez una pequeña edificación, y como que se van la gente, tú sabes, como dejando, porque no avivan el fuego, por lo que fuera. Me recuerdo que en la casa nuestra, donde teníamos las reuniones, había una hermana, la esposa del hermano León, ojalá pueda escuchar esto, y ella, yo me recuerdo que ese día le trajo una palabra a la hermana de la hermana Carreño, ¿ve? Y le trajo al joven que estaba con ella, y lo descubrió el Espíritu, le dijo, y era una persona nuevecita, y le dijo que él había estado en las cosas de Dios, y resulta que el hombre no le había dicho a la esposa que él había estudiado, porque había estado en el seminario bautista, y ahí lo descubrió. Esa hermana profetizaba, nadie le enseñó cómo hacerlo, ella tan exacta, tan así, ¿ves? Como la hermana de la Rosa, ¿se recuerda? Sí, igual. Entonces, después pasó tiempo, y pasaron como 10 años, y ella regresó aquí. ¿Y sabes qué es lo que ella me dijo? ¿Qué es esto? No sabía. Ella escuchó la profecía y ya había perdido completamente la inspiración, el espíritu. Y ella estaba asombrada porque se recordaba, pero no sabía conectar. Dice, ¿cómo que están profetizando? Estaba perdida completamente. Pero nosotros tenemos algo que el escritor de Hebreos dice. Nosotros podemos ser ya maestros, pero necesitamos entonces de leche. Y Dios no puede volver a matar a Jesucristo. O sea, el Padre no puede pedirle al Señor que vuelva por nosotros a morir en la cruz. Pero hay algo que sí podemos nosotros hacer en medio de las debilidades o las necesidades que tenemos. Y eso es darnos cuenta, por la gracia de Dios y por su Espíritu,
que podemos entrar en algo más excelente. Entonces, no importa, yo ojalá pudiera escuchar a algún hermano que me ha pedido poder servir al Señor, ser un ministro, un pastor, no sé, y que han venido aquí, ojalá que lo puedan escuchar. Y entonces vean que el llamado a ser hijo es mucho más importante que un don. Un ministro es un don, es un regalo. Que ser hijo es mucho más importante. ¿Por qué? Porque el otro nos edificamos a nosotros nuestras necesidades. Pero esta oportunidad de pasar al lugar santísimo, a pasar a toda esa realidad, nos la está dando el Señor porque estamos viviendo este tiempo. Y es ahora exactamente el tiempo. Entonces dice ahí lo que está leyendo ella, dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. 6.1. No echando otra vez el fundamento, o sea, las bases del arrepentimiento, de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, imposición de manos, poner manos para sanarse, bautismo del Espíritu, bautismo de fuego, bautismo en agua, ¿qué más? De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea que como le decía yo a ustedes los otros días, el hermano León enseñaba todas estas cosas, todas estas doctrinas, las enseñaba ¿dónde? En el seminario bautista de aquí del sur. Y las enseñaba y les enseñaba lo que creen los bautistas, lo que creen los pentecostales, lo que creen los presbiterianos. Él era cómodo, un hombre intelectual tremendo, porque era fácil leer esas cosas para él y enseñarlo en una clase. Pero cuando el hermano Deño le dijo, ¿cuándo usted recibió a Jesucristo? Inmediatamente fue honesto y dijo, yo nunca lo he recibido. Él no tenía ninguna conciencia de que Dios vivía dentro de él. No tenía ninguna conciencia de que había nacido el Espíritu, que no lo había hecho. Y cuando le explicamos sencillamente que Él es su Salvador y simplemente levantó las manos, inmediatamente se rindió. Porque fíjese que cuando usted le pone, que Dios no lo quiera, unas personas por ahí que dicen, arriba las manos, me rindo, no tiren. Bueno, pues eso le pasó al hermano. Y más sin embargo, el Señor nos está dando una gran oportunidad. Y dice, dejando atrás esa doctrina, dejando todo, o sea, dejando todo en la parte esa intelectual que Dios ha permitido que tengamos. El resultado de eso fue así toda la división que ha habido desde el día de Lutero en adelante. Ha habido una tremenda división en cuanto a todos los conceptos teológicos y todas las doctrinas y todas las cosas que el pueblo cristiano ha producido. Hablamos también de personas como Madame Guyon, como hace un rato, como Billinger y cuántos otros más, Watchman Nee, y cuántos podemos recordar a Barner, al hermano, cuántos, hay muchos, se me van de mi mente tantos, pero tenemos gente que vivieron su vida en el propósito de Dios y fueron y aportaron para que nosotros pudiéramos participar de este camino más excelente hoy. Entonces, yo no me lo quiero perder. Ese capítulo 13, léanlo por favor, los hermanos que van a escuchar, léanlo porque ese capítulo 1 Corintios 13 es maravilloso, y también este capítulo 6, donde realmente está el Señor mostrándonos a través del escritor de Hebreos que nuestra alma y nuestro espíritu están unidos, están anclados, están garantizados por la obra de Dios para que nosotros participemos completamente y tengamos el cumplimiento nosotros de lo que Dios diseñó, y eso lo podemos encontrar en estas tres fiestas que faltan. Nos estamos preparando para participar de toda la vida que Dios tiene y su propósito de traer un hombre nuevo sobre la tierra. Quedan 5 minutos para terminar, así que simplemente, si hay alguna pregunta. ¿No tienen nada en especial? Bueno, la enseñanza doctrinal tenía en mantenernos a nosotros en
doctrinar en sentido, la sana doctrina, vamos a hablar así. La sana doctrina es verdad, son verdades. ¿eh? Las verdades que sabemos nosotros del juicio eterno, de la doctrina del bautismo y toda esa serie de cosas y muchas más cosas, pues esos son cosas que se vivieron. Recuerden que nuestros antepasados, a partir de Lutero en adelante y antes de Lutero, también muchos grandes hombres en la iglesia, santos de Dios en la iglesia católica, pues vieron cosas y aportaron. Maravillosos los escritos de San Agustín, maravillosos, y cuántos y cuántos. Y realmente pues no había más cristianismo que lo que comenzaba con Roma, porque ustedes saben que no lo dicen, pero realmente todas aquellas comunidades y grupos cristianos fueron perseguidos por el mismo Roma. Roma, estoy hablando del Imperio Romano. Y bueno, y entonces el inicio de lo que es la iglesia católica universal romana, también ellos no permitieron de que hubieran otros grupos cristianos, ¿ve? Como que se desarrollaran. Quedó la iglesia de Alejandría y quedaron los coptos y quedaron algunos que no son católicos, pero tienen más o menos la misma base católica, pero no están afiliados con lo que es Roma, ¿no? Con la iglesia romana, católica y romana. También podemos ver que la ortodoxa es una iglesia también católica, o sea, universal o católica, y que se desarrolló hacia allá con un gobierno diferente. Y hubo un tiempo que la iglesia misma católica tenía dos sedes, una en el Vaticano y otra allá por Alejandría, que me parece. Bueno, el caso es que es una historia muy larga de un cristianismo, ¿ve? Donde hubieron grandes personas que vivieron con todo su corazón la fe cristiana, pero que estaban limitados a entrar en esta maravilloso tiempo por causa del tiempo. Ahora pues nosotros no tenemos ningún impedimento de leer algo científico y de participar de experiencias. Las experiencias, por ejemplo, experiencias que Jesús le mostró a los discípulos, como ver a Natanael debajo de la higuera, como estamos hablando, y otras experiencias más, son experiencias de un hombre que tiene conciencia, un hijo de Dios que tiene conciencia de la cuarta dimensión del espíritu, donde puede ver cosas, como vimos en la mañana, por ejemplo, lo que estaba Alma diciendo, que había visto ángeles. Entonces Alma le llamó ángeles, pero esta muchacha, la hija de Marta, ella dice que veía gente que venían para el frente ahí con un libro, vio lo mismo, pero ella le llamó gente y Alma le llamó ángeles, porque para ella lo que entiende es un personajes que no se ven, que ella los ve en visión, son ángeles. Y ella no sabía lo que era eso, pues es una muchacha muy nueva y no sabe los conceptos de ángeles ni el mundo espiritual ni nada, pero comenzó a verlo. ¿Por qué? Porque estamos en el domo, en el ambiente del espíritu, estamos en un solo espíritu, y no es nada imposible para que Dios se lo muestre a ella, a su hijita que estaba al lado. Yo he visto muchachos, jovencitos, niños, decirlo, como dijo aquel día aquel muchacho que dijo que vio en el trono a Jesucristo, y dice, había como una gente que estaban volando. O sea, que vio el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, y vio el libro de Isaías 6. No le vi la cara porque brillaba mucho. Dice, brillaba mucho. Entonces es una cosa que... Y la hermana esa de... ¿Cómo? Inés, la hermana Inés. Inés, ¿cuál? Laredo. Oh, Inés tuvo unas experiencias muy bonitas con personal que el Señor venía a buscarle, decía, vamos Inés, que vamos para que aprenda, y lo lleva al tabernáculo, lo llevo aquí. Ella dice, ella me daba un éxtasis, y yo iba, pero dice, pero yo sentía las piedrecitas, yo estaba descalza, y yo sentía, porque cuando iba a acostarse, que ella se arrodillaba, y ella entraba entonces ella decía en éxtasis, pero en realidad en esa dimensión pues el Señor la llevaba y la enseñaba. No, ella era muy sencillita, ella no conoció, ni sabía leer,
no sabían leer ni nada. Ella, el Señor la llevó una noche al lugar donde bajaron el enfermo por el techo. Ella lo vio y todo, ella no sabía que eso estaba en la Biblia. Cuando aprendió a leer la Biblia, aprendió a leer español, porque ella no leía español, con la Biblia se encontró en el Nuevo Testamento con eso y dice, esto yo lo vi, yo estuve allí. Ella estaba en el público. ¿Cómo tú puedes entender eso? Porque era tan sencilla de corazón y amaba al Señor por lo que se había revelado a ella, que qué impedimento podía tener. Entonces yo quiero, antes de terminar la clase, interceder porque nosotros veamos estas cosas no como algo tan difícil de alcanzar, sino algo que es tan sencillo, es tan natural, que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, vengan las visiones y revelaciones, y que cuando vengan la gente a reunirse acá, vengan con el firme propósito de comer al Cordero, de participar de su Espíritu, y de que sea revelado completamente la resurrección en las vidas de ellos. No hay mejor don de sanidad o don de milagro que reconocer que realmente nosotros tenemos toda la resurrección del Señor dentro de nosotros. Y eso no se puede ni vivir ni alcanzar si no es a través del vínculo que Dios mostró, su propio espíritu, su propio amor. Tú sabes que Dios es amor, lo sabemos todo que Dios es amor. Entonces es imposible alcanzar algo de una experiencia sin que nosotros podamos gozarnos de esa paz, de ese gozo, del amor, del fruto del Espíritu, porque ese fruto del Espíritu es precisamente el punto donde el Señor quiere llevarnos, que experimentemos totalmente a plenitud, para que la eternidad que está en nuestros corazones, que Salomón nunca pudo llegar a entender, nosotros podamos participar de ella y podamos entenderla y también ofrecérsela a otras personas que en el mundo van a necesitar que alguien dé testimonio. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos ha sido dado por el Señor. Esas son palabras de Pablo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de meditar en estas cosas y realmente nosotros presentamos nuestros corazones y ponemos delante de ti, Señor, nuestras coronas, porque tenemos el alcanzar muchas cosas a través de ti. Nos podemos gloriar de tantas cosas y nos podemos hasta gloriar de que tú nos puedas usar, pero queremos solamente que tú sepas, Padre, que aquí hay una iglesia, hay un cuerpo local, hay un cuerpo de muchos miembros y nosotros en particular, esta noche los que estamos aquí, los que nos están escuchando, que también tienen el mismo espíritu, el mismo deseo, el mismo amor, todo lo que tú nos has dado para que nosotros podamos usarlo como instrumentos y poder decir, y queremos que tú escuches, Señor, que tú nos oigas, porque tú oyes a la iglesia, queremos que tú escuches, Señor, que esto en nuestros corazones hay un despertar y un agradecimiento por ti, Señor, porque solamente tú lo has hecho. No podemos decir que lo hemos alcanzado por ninguna habilidad ni nada humano, sino porque a ti te plugo, Señor, que llegáramos aquí esta noche y participáramos de este mismo espíritu como hicimos en la mañana. Te damos gracias por esta noche y te pedimos así que podamos nosotros experimentar todas estas cosas que hemos hablado y mucho más, Señor, que tú tienes escondido para los que te aman, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.